Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a la sección semanal de Cuando el alma calla, pero sufre. Síndromes invisibles del creyente, del Ministerio AK, hoy miércoles 3 de septiembre de 2025. El tema de hoy, síndrome del juicio sin gracia. La vida cristiana está marcada por una paradoja que a menudo el creyente olvida. Fuimos llamados a la santidad, pero también a la misericordia, a defender la verdad, pero con amor, a discernir el pecado, pero con compasión. En medio de esta tensión se levanta un mal silencioso, casi imperceptible, que consume a muchos hijos de Dios sin que ellos mismos lo reconozcan: el síndrome del juicio sin gracia. Este síndrome no aparece de repente. Suele nacer en corazones que, en su afán por honrar la palabra de Dios, comienzan a endurecerse. Poco a poco, lo que en un inicio era un celo santo por la pureza de la fe, se convierte en una mirada crítica hacia los demás, un filtro de condena que clasifica, etiqueta y descarta. Ya no se trata de edificar ni de corregir con mansedumbre, sino de señalar con frialdad y sin lágrimas. Y cuando el juicio se divorcia de la gracia, deja de ser un acto de discernimiento para transformarse en una arma destructiva. La Biblia nos enseña que solo hay un juez perfecto, y ese es Dios, según Santiago capítulo 4, versículo 12. Sin embargo, cuando un creyente se arroga esa posición, toma un lugar que no le corresponde. Deja de ser hermano para convertirse en verdugo. Deja de ser testigo del Evangelio para transformarse en acusador. El apóstol Pablo advirtió a los Gálatas: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Esa es precisamente la esencia de este síndrome, una autodestrucción interna dentro del cuerpo de Cristo. Lo más grave de este mal es que, al no estar a simple vista, se reviste de espiritualidad. El que juzga sin gracia suele convencerse de que está defendiendo la santidad de Dios, cuando en realidad está promoviendo la división y la frialdad. Es un pecado oculto porque se alimenta del orgullo disfrazado de rectitud. Y mientras el alma calla, sufre. Calla porque no reconoce el problema, pero sufre porque se desconecta de la verdadera comunión con Dios y con sus hermanos. Si este síndrome no es atendido, las consecuencias son profundas. El creyente que lo padece vive atrapado en un círculo de crítica y amargura. Su vida espiritual pierde frescura, su oración pierde ternura, su testimonio pierde brillo. Al mismo tiempo, los que lo rodean sienten el peso de su dureza. Hijos que se apartan, hermanos que se enfrían, congregaciones que se dividen. El juicio sin gracia no solo enferma al que lo practica, sino que contamina a quienes están cerca. En contraposición, cuando el creyente entiende que ha sido llamado a vivir en gracia, descubre un camino totalmente distinto. Así como fue perdonado, aprende a perdonar. Así como fue levantado, levanta. Así como fue consolado, consuela. Donde el juicio sin gracia siembra temor y distancia, la gracia siembra confianza y restauración. El Evangelio no es un tribunal, es un hospital, y el creyente, en lugar de ser fiscal, está llamado a ser instrumento de sanidad. Por eso, hablar del síndrome del juicio sin gracia no es simplemente señalar un error de actitud, sino descubrir una enfermedad espiritual que, de no ser tratada, puede llevar al alma a la esterilidad, a la soledad y finalmente al endurecimiento que apaga la voz del Espíritu Santo. Este escrito busca abrir los ojos a esa realidad invisible, mostrando sus raíces, sus frutos dañinos y también el camino de sanidad que solo Cristo ofrece. Consecuencias ante los demás.
El juicio sin gracia genera un ambiente hostil en la iglesia y en el hogar. Quien lo practica provoca temor en lugar de confianza, rechazo en lugar de cercanía y heridas en lugar de sanidad. Los demás, al sentirse constantemente evaluados y condenados, pueden terminar alejándose de la comunidad de fe, confundiendo el carácter de Dios con la frialdad de un hermano sin compasión. El creyente que se convierte en juez se vuelve como los fariseos, de quienes Jesús dijo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. Además, el juicio sin gracia transmite una imagen distorsionada del Evangelio. Los inconversos, al observar tal comportamiento, llegan a la conclusión de que el cristianismo no es un mensaje de esperanza y perdón, sino un tribunal perpetuo donde nadie puede alcanzar la medida. De este modo, en lugar de ser un testimonio de luz, se convierte en tropiezo para muchos, consecuencias físicas y espirituales. En lo físico, el síndrome del juicio sin gracia produce tensión constante. El creyente que vive juzgando a todos se llena de amargura, resentimiento y ansiedad, ya que su mirada está enfocada en las fallas ajenas y no en la gracia de Cristo. Tal presión interior puede desembocar en insomnio, estrés crónico y un rostro endurecido que refleja la falta de paz. En lo espiritual, las consecuencias son más graves. Se apaga la voz del Espíritu Santo. En lugar de cultivar la humildad y el amor, el corazón se vuelve orgulloso y se aleja de la comunión íntima con Dios. Jesús advirtió: con la medida con que medís, se os medirá. Mateo capítulo 7, versículo 2. Esto significa que aquel que juzga sin misericordia, recibirá también un trato sin misericordia. El alma se seca, la oración se convierte en rutina, y la palabra en un arma de condena en vez de alimento para el corazón. Símil de lo contrario, los beneficios de la gracia. Si el síndrome del juicio sin gracia destruye, lo contrario edifica. Cuando el creyente elige practicar la gracia en lugar del juicio, se convierte en canal de restauración. Donde hay una herida, pone bálsamo. Donde hay caída, ofrece una mano para levantar. Donde hay confusión, comparte paciencia y verdad con amor. Un creyente lleno de gracia refleja a Cristo, quien no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17. Así, en vez de producir miedo, inspira confianza. En lugar de ahuyentar, atrae. En lugar de desanimar, fortalece. El resultado es una comunidad sana, un hogar en paz y un testimonio que impacta corazones. La gracia no ignora el pecado, pero muestra el camino de regreso al Padre. Conclusión y advertencia. El síndrome del juicio sin gracia es un enemigo silencioso que roba la esencia del Evangelio y destruye la comunión entre los hermanos. Quien lo practica termina levantando muros en lugar de puentes, alejando a las almas que deberían encontrar en él la ternura de Cristo. La advertencia es clara. Si no se corrigen, aquellos que viven juzgando sin gracia se expondrán al mismo juicio implacable de parte de Dios. Como dijo Jesús: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. No hacerlo llevará a una vida de soledad espiritual, corazones duros y finalmente a enfrentar un Dios que no se burla. Hoy es el tiempo de examinar el corazón y despojarse de este síndrome invisible. La gracia recibida debe ser la misma que extendemos. Si no lo hacemos, el juicio sin misericordia será la cosecha inevitable de quienes sembraron condena en lugar de amor. Dios no va a dejar al alma enferma sin antes extenderle su mano para sanarla. Él revela lo oculto, no para avergonzarte, sino para restaurarte. Pero no ignores más las señales, no endurezcas el corazón. El tiempo de arrepentirte no es mañana, es ahora. No juegues con lo eterno, no maquilles lo que necesitas confesar. Dios no se burla y tampoco se deja engañar. Busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. No vivas cómodo en lo que te está matando por dentro.
Dios puede restaurarte si dejas de resistirle. Jesús viene pronto, y viene por corazones sanos, no por apariencias religiosas. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.